Código Abierto, una organización que está formada por jóvenes universitarios interesados en el acontecer mexicano. Bueno, en este bloque hablaremos sobre la reforma educativa, la evaluación a los maestros y la consecuencia que ha traído de parte de ellos, es decir, las protestas que se han dado en los estados de Guerrero y Oaxaca. Esta noche nos acompañan para analizar ese tema Aarón y Alberto Tapia. Bueno, para comenzar deberíamos de ver qué es esta evaluación de los maestros, qué es lo que implica. Sabemos de que esta evaluación lo que hará va a ser un examen total y global, bueno, de un solo estándar a todos los maestros que están en todo el país, desde el nivel primaria hasta el nivel superior. Podríamos decir de que esta nueva medida podría ayudar para actualizar a los maestros, ¿no? Y meterles un poco de presión a los maestros conocidos como maestros barcos, ¿no? Que nomás están ahí como, pues ahora sí que una forma de trabajo, pero que no inculcan una educación a las nuevas generaciones, ¿no? Y esta nueva reforma también, bueno, este examen global lo que hace es que si el maestro no pasa ese examen, es despedido. Y bueno, quisiera saber su punto de opinión, qué es lo que opinan acerca si es demasiado drástico lo que se está planteando en esta evaluación, lo que es la reforma educativa, y también qué opinan sobre la forma de protestar de los maestros. Bueno, la protesta más clara es el paro de la autopista del Sol que se hizo hace unos días, en el que miles de maestros tomaron por más de 7 horas la autopista que va desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Acapulco, y que es uno de los la principal carretera en el sur, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso, Aarón? Yo solamente voy a tomar 2 puntos y en eso me voy a centrar. El primer punto es la reforma educativa. En ese sentido, hablas de esta competitividad o evaluación hacia los maestros, y esto tiene que tropicalizarse, o sea, decirse que tiene que respetarse que cada región es distinta en todo México, y claro, tienes que tomar en cuenta de que no todos los profesores van a tener el mismo tipo de educación y los alumnos van a recibir esa misma educación, va a ser muy distinta, ¿no? El promedio general de las pruebas enlace manejan un 44%, y por lo menos en Guerrero manejan un 14% de cuestión educativa en esas pruebas enlace. Es muy mínima a la comparación en promedio. Eso como primer punto hay que tomar en cuenta eso. O sea que tomas muy bien de que hace unos días en el estado de Guerrero se aplicó una contrarreforma de parte del CENTE. Esta nueva contrarreforma se va a verificar en el Congreso, y los principales acuerdos son que la evaluación que se dé en el estado de Guerrero, Oaxaca y me parece también Chiapas y Michoacán va a ser distinta a la que se dé en otros estados. Que sea el centro. Como segundo punto, yo lo veo las formas de protesta. Me parece que es un punto muy importante la educación, porque es el desarrollo del país. Si no, tu gente va a estar, o tu ciudadanía, pues no va a estar informada, y ni siquiera te vas a preocupar por el turismo, que va a ser muy importante, pero la mayoría o la mayor parte del turismo es interno, y bueno, es mucha la derrama que se pierde, la derrama económica que se deja de percibir, pero bueno, también habrá otras maneras y de ser tomado en cuenta. O sea que a tu parecer ¿es justificable la toma de la autopista, o habría otra forma? Habría otra forma, pero esta es la forma en que ellos ya la han manejado anteriormente. O sea, como una medida extrema, es lo que podemos deducir, ¿no? Extrema para muchos, y yo digo que muy normal en ese sentido, porque no es la primera vez que se toma por causa social. Con eso yo termino. Ahora, ¿qué opinas tú, Alberto? Bueno, me parece que es un punto importante a tomar, ¿no? Considero la protesta puede ser justificable, puede decirse legítima,
aunque para muchos no lo sea. Pero bueno, en primera instancia debemos tomar en cuenta que el movimiento magisterial no solamente está en contra de la reforma educativa, toma otros puntos como puede ser pues la falta de las plazas para aquellos que se gradúan de escuelas normalistas y mantener las plazas, como tú lo mencionas. El hecho de hacer una evaluación no solamente implica hacer una evaluación general, implica hacer una evaluación con variaciones dependiendo de las circunstancias sociales en las que se encuentran dichas sociedades. Porque digo, si se va a aplicar esta evaluación a todos los maestros y por igual de condiciones, no todos los maestros ganan lo mismo. Es decir, los maestros que están en las montañas de Guerrero, en las ciudades más alejadas, bueno, en los pueblos más alejados de Oaxaca, no ganan lo mismo que un maestro que está en la Ciudad de México, ¿no? Aún en el nivel más básico que se podría hacer es la primaria o el kinder, ¿no? Y de igual manera, no debemos considerar solamente el factor económico, el simple hecho de la preparación. ¿Cuál es la preparación que tiene un profesor de primaria, la preparación de un profesor de secundaria? Y bueno, de hecho la realidad que viven en cada estado no es lo mismo la realidad que vive un profesor y un alumno en el Distrito Federal que la que vive un alumno y un profesor en la Sierra de Guerrero. Debemos tomar en cuenta estos factores. Por otro lado, como te mencionaba, por un lado parece legítima, por otro lado algunos descalifican la protesta, pero a mí me parece de cierta manera aceptable, aunque si lo tomamos por otra parte, cuando afectas ya los intereses o los derechos de los demás, sus libertades, incluso la de tránsito, pues sí se puede descalificar un poco la protesta. Pero muchas veces se menciona, para que tú en verdad tengas un impacto, debes tomar esas acciones, si no, no causas un impacto ni en la sociedad ni en el gobierno. Ahora añadimos un último punto, que sería la forma en cómo el gobierno solucionó esta protesta, que fue llevar a los policías y por medio de, así que la fuerza bruta, pues fue desintegrando esta barrera que estaba en la autopista. ¿Cómo ven ustedes que se haya utilizado de esta forma para desalojar a los maestros? A fin de cuentas es represión para los maestros. La postura sería de tienes que moverlos, movilizarlos, y es postura de represión y tienes que movilizarlos a fuerza, tienes que abrir las vías de comunicación. Bueno, un punto importante a tomar, retomando lo que dice el compañero, es en primera instancia un punto esencial para el estado de Guerrero y en sí para de la totalidad del país. Una cuestión importante es el turismo. Lo debemos tener presente y no debemos dejar de lado esa cuestión. El turismo es importante para el estado de Guerrero. Las vialidades son importantes para el turismo. Se puede alejar al turismo, se puede segregar al turismo con este tipo de protestas, pero también por otro lado debemos tomar en cuenta no solo considerarlo represión, las maneras en las que ocupa el gobierno el poder legítimo de la fuerza. Se debe analizar cuáles son las formas en las que hace el ejercicio de la fuerza pública en contra de las protestas. Si solamente se intenta replegarlos, se intenta pues liberar el paso para no afectar los intereses de terceros, me parece que está tomando bien su papel el Estado. Pero si solamente se utiliza la fuerza con fines represivos o de violencia, pues sí se le está dando una connotación negativa a ese uso de la fuerza. Ok, entonces podríamos deducir de que mientras que el Estado pide que los maestros respeten el derecho de los automovilistas a querer pasar por las vialidades, también está haciendo algo en contra de los mismos derechos de los maestros, ¿no?
porque, bueno, en las redes sociales circulan las imágenes donde se ve golpeando a los maestros, donde se ve atacándolos, hasta usar, creo, balas de goma, ¿no? O sea, esa es una medida en que afecta a los derechos, ¿no? Afecta a los derechos de los trabajadores también de protestar. Digo, hay medidas de protesta y hay medidas en las cuales se puede aplicar una solución a esto, ¿no? Un acuerdo. Sí, bueno, en este punto, solo para finalizar mi intervención, consideraría que el hecho toral o el hecho central que se debe tomar es el cuidado de los derechos humanos. Los derechos humanos, si son cuidados para proteger tanto los derechos e intereses de los profesores, tanto los intereses de la sociedad en general, es la mejor manera de utilizar la fuerza. Es una manera que le va a dar legitimidad a ese uso de la fuerza si no lo llevamos a los lados radicales, siempre bajo la protección de los derechos humanos y bajo el uso de los buenos modos por parte del Estado para proteger los intereses de todos. Okay. ¿Y cuál sería tu aportación final, Adán? Mi aportación final, sí, no puedes, la manera en que actúa el gobierno o el actual gobierno son las mismas formas que ha manejado por muchos años, no las va a cambiar. Siempre ha habido represión en cualquier movimiento y eso lo ha dejado ver mucho en la época priista, y se va a seguir manejando. Es una guía que ya obtuvieron durante tantos años y que no creo que la vayan a dejar, y creo que va a seguir dando las soluciones para aplicarlas durante los próximos 6 años o lo que llevamos ya los primeros días o ciento y feria de días del sexenio actual. Ok, bueno, acompáñenos en el siguiente bloque. Para el segundo bloque abordaremos lo que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, esta política en la que todos los sectores del gobierno, todas las secretarías, dependencias, se han juntado en un solo objetivo: el acabar con el hambre que tiene el país. Eso lo hemos visto a través de comerciales que aparecen en la televisión, en la radio y hasta en internet. Incluso se ha invitado al expresidente brasileño Lula da Silva, ¿no? A la integración de este nuevo programa, y esto da un impulso un poco de izquierda, ¿no? Podríamos notar esta tendencia a realizar estas ideas de izquierda, que es acabar con el hambre, porque no solamente es enfocado a esto, sino también es a la educación, también va enfocado un poco a la vivienda, que es mejorar estas condiciones mínimas de la sociedad. Entonces, ¿qué opinas de esto, Alberto? ¿Cómo ves la Cruzada Nacional contra el Hambre? Bueno, pues en primera instancia debemos considerar el hambre como lo que es. Debemos considerar que es un problema de interés nacional, que es un problema que nos ha perseguido durante mucho tiempo y que no se ha logrado erradicar. En primera instancia, a mí me gustaría considerar el hecho de que no es una novedad. La Cruzada contra el Hambre no es un proyecto nuevo, no es algo novedoso. Simple y sencillamente es el recicle de otros proyectos que ya se habían puesto en marcha. Eso lo hemos notado desde el Pronasol hasta Oportunidades. No es una cuestión nueva. Siempre se ha intentado apoyar a los mexicanos en cuestiones de pobreza, ayudándoles mediante cuestiones económicas, mediante proyectos de vivienda, mediante proyectos de educación, pero bueno, nunca se ha logrado terminar con esta cuestión del hambre. Al contrario, yo quisiera considerar un hecho importante que me parece pues aterrador a la vez, no sé cómo mencionarlo. El hecho de que, a pesar de que nunca se ha dejado de lado la cuestión del hambre y nunca se han dejado de implementar proyectos para acabar con el hambre, esto ha tenido pues un efecto contrario al que se ha buscado. Mientras más se invierte, menos se ha logrado erradicar el hambre. Un hecho importante a considerar es que tan solo del 2010 al 2012
un incremento de 2 millones en el número de pobres en México, pues no parece como que se estén dando resultados, ¿no? No sé qué tengas tú que decir, ¿no? En mi opinión, sí, esta política implementada el 22 de enero de este año es la promoción, como dicen, de erradicar la pobreza, pero en estos 400 municipios que implica acabar el hambre, pero hay una cierta sesgo que se está dando, porque por ejemplo en Hidalgo, por ejemplo, hay un 70% de municipios de un total de 100 que necesitan este programa o que necesitarían, y que solamente el 30% va a obtener esa ayuda de esta cruzada nacional. Y que bueno, no es el único, va a haber estados como Chiapas, Oaxaca, donde va a suceder lo mismo. Los 400 municipios van a ser, no sé cuáles son los criterios de evaluación para que tengan el acceso a este programa. Y bueno, como bien lo apunta Alberto, no es un programa nuevo. Esto es muy definitivo, no va a acabar con el hambre. Y bueno, como decía, no hay unos criterios de evaluación objetivos, y eso, si en eso va a radicar el principal problema del programa, de ahí no se va a poder lograr o solucionar mucho más aquellos, o lograr un avance que han tenido anteriores programas. Si me permiten poner 3 puntos sobre la mesa. La Cruzada Nacional contra el Hambre se ha venido volviendo un poco problemática, por ponerlo así, este punto de coyuntura, porque de los 400 municipios, más o menos, no me sé la cantidad exacta, pero de los 400 municipios en el que se va a implementar esta medida o este programa nacional contra el hambre, 200 entran en cuestiones electorales en este año. Por lo tanto, acuñen de que este programa es solamente una compra de votos, y lo hemos visto en las declaraciones del PAN que salió hace 2 días, en donde hay unas grabaciones donde se acuñe que en el estado de Veracruz hay este uso de recursos del mismo programa hacia compra de votos, ¿no? Hacia una especie de compra de votos hacia los más necesitados. La segunda es que esta campaña nacional del hambre se ha venido utilizando en las transnacionales. Esto quiere decir que las transnacionales, entre comillas, Pepsi y Nestlé, que son las más sobresalientes, son las que manejan estos recursos que se le dan, ¿no? Son los que aportan alimentación a los ciudadanos. Entonces muchos están criticando que, bueno, ok, vas a terminar con el hambre, pero luego vas a tener que utilizar políticas en contra de la diabetes, en contra de la engordar, ¿no? O sea, es doble cara de la moneda, ¿no? Y como tercero, pues cabe mencionar que este programa, los que se venían manejando son programas chiquitos a comparación de porque a grandes rasgos, todas las secretarías están trabajando en esto, o sea, desde gobernación hasta comunicaciones y transportes, todas las secretarías vienen trabajando en algún aspecto con este programa. ¿Qué opinan ustedes de estos puntos que se han puesto en la mesa? Bueno, en primera instancia, no necesitamos concentrarnos tanto en la cuestión electoral venidera. Sabemos que el sistema político mexicano, tal cual como está, simple y sencillamente tiene como un factor redituable la pobreza, porque yo mantengo a las personas pobres, entonces llegan tiempos electorales, compra de votos, ofrezco dinero, ofrezco despensas y vengan los votos para el partido. Simple y sencillamente no podemos solamente dirigirnos a la actualidad o al futuro, a las futuras elecciones, sino que ha sido un problema que ha perpetuado el mismo gobierno, la cuestión de la pobreza, la cuestión del hambre, por fines electorales. Hay un clientelismo en esta cuestión de los programas sociales, que en lugar de favorecer a la democracia
y todas estas cuestiones de participación política por parte de la sociedad, lo único que han hecho es moverla por la cuestión económica o por la cuestión de los intereses de las personas, pues por la búsqueda de una cuestión de compra de votos, de yo te doy 1 kilo de frijol, te doy 500 pesos y tú vota por mí, yo soy el bueno, ¿no? Por otro lado, las otras cuestiones que tomas, yo creo que no nada más tiene que ver con Pepsi, Nestlé. Yo creo que los programas en general debemos preguntarnos por qué no han funcionado. Este programa no sabemos qué tan fuerte impacto vaya a tener, pero tan solo no debemos irnos a las cifras duras y analizar el por qué no han funcionado los programas. Según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, hace unas semanas se realizó una investigación y se publicaron los resultados, donde se menciona que durante el sexenio de Calderón se hizo una inversión para erradicar la pobreza de 900,000 millones de pesos, y a lo largo de 42 años, haciendo ya un balance general, la cuestión arroja que se han invertido alrededor de 800,000 pesos por cada persona pobre en el país para erradicar la pobreza. Me parece que si a la persona se le hicieran llegar los 800,000 pesos, pues tal vez sí acabas con su pobreza, pero no se ha visto el resultado, tal vez por cuestiones burocráticas, que es a lo que más se hace referencia, mencionándose que de 1 peso que se invierte para erradicar la pobreza, 90% de ese peso va para la burocracia y solo un 10% se dirige a las personas pobres. Entonces tendríamos que ver esa cuestión, cómo manejarlo para que de verdad tenga un impacto positivo en la sociedad. No puede ser posible que estemos invirtiendo tanto en cuestiones de pobreza y no se dé un resultado. Okay. ¿Y tú qué opinas, Ana? Yo solamente tengo un punto a rescatar, y eso me baso en la propaganda que existe en la página web de la Cruzada. A esto se refiere a que sea participativa, que va a ser un programa en conjunto con la sociedad. Te quieren hacer partícipe, cosa que por un lado puede estar bien, porque muchos programas te lo han manejado de que el gobierno es el que te va a proporcionar esta ayuda y solamente él es el que te va a ayudar. En ese sentido, aquí hacen partícipes a la sociedad. Y claro, con estas licitaciones o amiguismos que se dan para estas transnacionales, que bueno, que intentan cubrir ese tipo de situaciones con la integración de que seas partícipe, ayudando, por ejemplo, a la página de Facebook, donde por cada like van a donar una caja de leche. Esto es para que tú mismo, al ser un ciudadano común, puedas darle like y te sientas que estás aportando a esta campaña. Siento que se puede desviar o se desvía mucho el trasfondo de que se le está dando, porque precisamente se le está dando demasiada publicidad, se están gastando bastantes miles de pesos en esta campaña. Días anteriores se había pagado un trending topic de Cruzada Nacional contra el hambre, y bueno, ahí se nota mucho lo que se está tratando de hacer. Ok, cabe mencionar de que en las últimas noticias respecto a esta Cruzada Nacional contra el hambre, se le critica mucho al gobierno federal de que en Liconza solamente encuentras productos chatarras, ¿no? Encuentras papitas, los refrescos. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se está llevando a cabo esta visión, ¿no?, contra el hambre? Porque podemos, pues sí, los puedes llenar de pan Bimbo y coca y no se están muriendo de hambre. Pero ¿es eso nutritivo? ¿Es algo bueno para nuestra sociedad? Bueno, para terminar, les pediría una conclusión para que pudiéramos pasar al siguiente bloque. ¿Qué nos dices tú? ¿Cómo terminarías este bloque?
Bueno, simplemente retomar ciertas cuestiones. Me gustaría, antes de dar mi conclusión, pues retomar 5 puntos que retoma la cruzada contra el hambre. Uno de ellos es la cuestión de cero hambre. Otra habla de eliminar la desnutrición infantil, introducir tecnología al campo, evitar las pérdidas posteriores a la cosecha, y por otro lado la cuestión que ya mencionaba Aaron, la participación ciudadana. A mí me parece que el hambre no se va a erradicar haciendo canciones contra el hambre, haciendo murales contra el hambre o tomando fotografías sobre el hambre, que son muchas de las convocatorias que se retoman en la página de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La cuestión es de infraestructura. El campo mexicano por tantos años se ha encontrado abandonado, se ha permitido que todo en el Estado mexicano se encuentre ya bajo la cuestión servicios, sí, dejando esta política, ¿no?, neoliberal que se viene manejando desde Miguel Madrid, en el que se abandona totalmente los sectores públicos, ¿no? Y pues abandonando esta cuestión, el campo es importante, y yo creo que lo primordial debe ser dejar de lado ya nuestra dependencia alimenticia o alimentaria con respecto a otros países y al comercio con otros países para poder traer granos a nuestro país, dejando de lado esta cuestión por una independencia en la cuestión alimentaria, para que pues en verdad se dé un proceso de erradicar el hambre y de comenzar con el pie derecho para poder dejar de lado estas cuestiones. El campo mexicano es importante y es a lo que se le debe invertir en estos momentos, me parece. Okay. ¿Tú qué opinas para concluir? Yo solamente veo que es una campaña ambiciosa por parte del gobierno federal, que busca ampliar y tener una mayor legitimización en cuanto a la ciudadanía. Lo vemos mucho no solamente con este programa de Cruzada Nacional contra el Hambre, que sea participativa, sino con ahorita el Plan Nacional de Desarrollo, donde puedes participar también, y seguramente va a haber muchas campañas así o programas donde sea inclusivo. Y claro, esto te va a dar un plus que las campañas anteriores no habían tenido, y que bueno, esto para mí va a traer y va a desviar un poco la atención de ciertas cosas que se van a estar manejando, como por ejemplo las transnacionales, que bueno, son temas que van a ir tapándose poco a poco con alguna otra cosa. Ok, entonces podríamos resumir que si bien no sabemos cómo va a funcionar los resultados, si van a ser a largo o a corto plazo, cómo va a funcionar estas cuestiones de transnacionales, el dinero en sí de la Cruzada Nacional, y bueno, también hay que rescatar esto, ¿no? Lo que tú dices, Aaron, es esta forma nueva del mismo gobierno de acercarse a la gente, ¿no? Esto no se había dado hasta apenas en estos gobiernos, que se tiene pues el Twitter, YouTube, el Facebook, ¿no?, donde se acerca a la población, ¿no? Es como un acercamiento para que el gobierno no esté por arriba de la población, sino que estén trabajando todos juntos por un mejor México, ¿no? Bueno, cabe mencionar que veremos ojalá un buen resultado de este programa, y por lo mientras pasemos al siguiente bloque. Para el último bloque hablaremos de un tema internacional: la muerte de Margaret Thatcher, mejor conocida como la Dama de Hierro, la primera ministra que se dio en Inglaterra, y también los que acuñen de que fue la impulsora de esta medida neoliberal, esta teoría económica en el que se propone un desplazamiento del Estado, en el que las políticas públicas que ayudan a la población de parte del Estado son anuladas debido a su alto costo económico y social que trae para tal el Estado. Por lo tanto, el Estado solamente lleva una tarea, el de proteger a la sociedad, pero protegerlo de forma en la que una persona no violente contra otra, y queda de lado todo lo demás. Bueno, ¿qué opinan de esto? Bueno, debemos considerar el hecho coyuntural, ¿no?
la cuestión de los 70 con el estado de bienestar, el desarrollo del estado de bienestar, las políticas públicas para el apoyo a los ciudadanos en diversos estados. No centrémonos solamente en un cierto estado, sino a nivel global. En la mayoría de los estados se implementaban pues las políticas para apoyar a la ciudadanía, se favorecía un estado de bienestar, se favorecían los sindicatos. Para dar una seguridad, ¿no? a los mismos individuos, ¿no? Así de cuando estás en el desempleado, el mismo estado te ayudaba a encontrar un nuevo empleado y mientras te ayudaba con estos fondos, ¿no? Como ahora lo hacen los gobiernos, pero a menor escala. Sí, exacto, no tienen tantos fondos, ¿no? No, ahorita ya. Sí, hablamos de una cuestión paternalista, ¿no? Sí. Los derechos a la salud, los derechos a pues tener un buen salario, a tener días de descanso, tener hasta los mismos subsidios, ¿no? Bueno, ahorita se está debatiendo, ¿no? El IVA a los alimentos. En un estado de bienestar, pues sabemos que hay un subsidio a los mismos alimentos para que se reduzca el costo de la población. Sí, es una cuestión de favorecer las condiciones de vida de la sociedad, basándonos en la intervención del Estado, simple y sencillamente. Viene el rompimiento con algunos líderes de Estado, por ejemplo Margaret Thatcher, Reagan, que son pues emblemáticos, ¿no? Sí, impulsores de ese neoliberalismo. de estas cuestiones neoliberales, donde pues ¿qué se busca? En primera instancia, pues dejar todo y regresar al mercado. Ya no basarnos en el Estado, no basarnos en un estado de bienestar, dejar todo en manos del mercado. Este neoliberalismo, pues obviamente, como tú ya lo mencionabas, busca disminuir el Estado. Esto, pues bajo el supuesto de una presión fiscal que se está viendo en la actualidad, ¿no? Cuestiones como Chipre, cuestiones como España. Sí, cabe mencionar de que hace unos pocos días salió un análisis en el que, la justificación que daban los neoliberales de que a mayor déficit que tenía un Estado, cuestiones como estas crisis, ¿no? Iban a conir a este Estado, lo iban a mantener en un déficit fiscal muy malo, ¿no? En números rojos, por ponerlo así. Pero en último momento se ha visto de que no importa si gastas de más, ¿no? Pero siempre y cuando ese gasto vaya a un beneficio, ¿no? A un desarrollo, como lo podríamos decir, un crecimiento en el PIB, tanto en la población, un bienestar. Un crecimiento en el ingreso, en ese sentido. Bueno, pero no hay que dejar de lado las políticas neoliberales en el sentido de creer que el ciudadano es racional y que cree que se va a autorregular y que esa autorregulación se va a dar. Es increíble porque, por ejemplo, la situación española, como la situación norteamericana con la cuestión inmobiliaria o mobiliaria, esto fue lo que mayormente originó sus crisis. Y es precisamente lo que se maneja de neoliberalismo, esta autorregulación que, bueno, es el claro ejemplo de que el mercado no se autorregula y cree que los ciudadanos también creen, por ejemplo, en estos créditos, todo esto es un círculo vicioso. Porque los vaqueros siempre van a querer ganar más, los empresarios siempre buscan ganar más, sin preocuparse, vaya, de un costo a largo plazo. Ellos solamente quieren ganar y ganar y ganar, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de esto, de esta política neoliberal y sus efectos actualmente en los países, como ya lo mencionaban, Portugal, España, Chipre, Italia? Bueno, esta cuestión obviamente tiene que ver primero con la ganancia. La ganancia en el mercado es la cuestión importante. Por otro lado, tenemos que, derivado de las cuestiones que ya hemos mencionado, surge el Estado como pues la fuente de todos los males. Si nosotros tenemos una empresa que es nacional, se ha de suponer que debe ser improductiva, cuando no siempre va a ser así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Privatizar. La privatización, uno de los puntos claves del neoliberalismo, y por otro lado,
el golpeteo al sindicalismo, que es un ejemplo claro y un punto importante y central de las políticas que impulsó Thatcher, ¿no? Nosotros vimos cómo se implementó una lucha encarnizada contra los sindicatos, acusándolos de ser los culpables de la improductividad de las empresas. Estos me parecen dos puntos importantes: el adelgazamiento del Estado y, por otra parte, la privatización, que viene a derivarse del adelgazamiento del Estado, evitar los subsidios, evitar que el Estado meta las manos en el mercado y que por esta cuestión pueda también regular el mercado interno en cierto caso. Y por otro lado, pues los sindicatos, me parece un punto clave y lo estamos viviendo. Ya lo mencionábamos, incluso con pues las cuestiones de la coordinadora, con los profesores. Es una cuestión de golpeteo contra los sindicatos. Acabar con los sindicatos, pues son actores y factores que reducen la productividad de las empresas. Eso a consideración del neoliberalismo. Sí, también hay que olvidar de que no solamente más allá de evitar que el Estado meta las manos con una regulación, también es al contrario, no es un efecto hacia el otro polo, abrir las puertas a otros mercados, ¿no? Estar permitiendo que las transnacionales entren aquí y compitan con las empresas, ¿no? Por ejemplo, vemos que ninguna empresa se le puede opacar a Coca-Cola y a Pepsi, ¿no? Nadie puede competir contra otras empresas que son gigantescas, como McDonald's. O sea, no se puede competir en estas igualdades de condiciones de nuestras empresas nacionales contra otras empresas que llevan un apoyo en su país, que llevan años con estas políticas, ¿no? Esta gran escala de inyección de capital que ellos tienen. No podemos poner a nuestras empresas que peleen round a round si no están en las mismas condiciones, ¿no? Claro, son estos tratados de libre comercio, pero bueno, creo que sí hay oportunidad. Digo, tú mencionas que hay mucha cuestión negativa. Me parece que los países sudamericanos están teniendo políticas gubernamentales bastante precisas. Recuerdo el caso de Argentina y YPF, que bueno, se expropió y no fue al 100%, pero bueno, se están implementando políticas que puedan mover o sacar estas transnacionales, que no, en vez de estar aportando, en vez de sacar una mayor productividad. O sea, creo que sí hay alternativas para salir y dejar esto. Siento que este legado de la Dama de Hierro sí dejó sigue dejando varios remanentes, pero hay estas alternativas. Los tratados de libre comercio, claro, es cuestión también, como menciona, se aprueban en los congresos y mucho tiene que ver la política interna del país. Puedes proteger a tu mercado interno antes de competir al exterior. Claro, se toman mucho a ver esas consideraciones, tomando en cuenta que de la pobreza en el neoliberalismo se deja de lado. Todos los pobres no interesan, lo que interesa, como decían ustedes, es la ganancia. Y la filtración que se da, filtración por goteo, el asunto de la pobreza es asunto de los mismos pobres. Sí, no se apoya a los mismos pobres, ¿no? Y lo vemos aquí de que cada año va subiendo más y más la tasa, ¿no? Actualmente estamos hablando de 50 millones que viven en la pobreza. Se utilizan programas, pero que no ayudan en la estructura para esta población, ¿no? Bueno, pero también hay un efecto pues ahora sí, de protesta, de alegría, podríamos llamarlo, es ese concepto de alegría de parte de la población de Inglaterra, ¿no? O sea, muere Margaret Thatcher, todo el mundo está feliz, se lleva a un trending topic las canciones sobre pues el neoliberalismo. En iTunes vemos esta bajada rápida de canciones sobre, me acuerdo bien, la bruja del Mago de Oz, de que la bruja ha muerto, ¿no? O sea, es esta referencia de que algo que esta imagen que llevó tanta pobreza, tanta miseria, tanta tristeza a la población, ahora se ve reflejada en su muerte, en un boom de alegría, ¿no? Vemos de que en el desfile que se dio,
que vaya, son 13 millones de libras. O sea, no costó nada barato su muerte, celebrar su muerte, ¿no? Y es algo en contra de la misma teoría neoliberal que ellos manejaron, ¿no? ¿Qué pasó ahí con las reglas? ¿Por qué no se les aplicó lo mismo? ¿No? O sea, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de este boom de alegría de los ingleses? Sí, pues digamos, se tomó a Thatcher como un referente de la negatividad del sistema, de estas cuestiones neoliberales y la afectación que se dio a la sociedad. Me parece importante retomar que quiénes fueron las personas que tal vez más se alegraron, protestaron y hicieron pues actos de repudio y tal vez de falta de respeto hacia la persona de Thatcher. Pues los mayores afectados en esta cuestión podemos retomar a los estudiantes, ¿no? Margaret Thatcher fue una de las que favoreció la cuestión de reducir el gasto en educación pública. Sí. Y por otro lado, los trabajadores, como te mencionaba, este golpeteo hacia los sindicatos por parte del Estado, la reducción del Estado y dejarlo todo al mercado, pues obviamente es lo que nos va a dejar. Los estratos pobres van a estar en contra de esto y van a hacer alegoría de estas cuestiones y van a favorecer el hecho de la muerte de un ícono representativo de las cuestiones negativas que ha traído el neoliberalismo. Sí, como bien lo mencionas, es como un pararrayos en el cual todo lo negativo se va a su figura, y bueno, es grandísimo. Más que la figura es el legado que trasciende desde que se implementó las privatizaciones hasta la fecha. Y bueno, se puede dar estas políticas o este legado que se va a seguir perdurando, y aunque haya terminado con la figura ahora, estas políticas van a continuar de diferente manera. Así es, el neoliberalismo se renueva, siempre va a estar renovándose, ya sea implementando siempre, resolviendo las propias crisis que tiene, sí, como las actuales que hay. Entonces eso no lo va a terminar. Sí, vivimos la crisis, ¿no? del 23, vivimos la crisis de los 80, sí, vemos la crisis de los 90, vemos actualmente la crisis, ¿no? y continúa, y continúa, sí, se sigue renovando, ¿no? También vemos que la misma población ya se está percatando, ¿no? De cómo se resuelven estas crisis, ¿no? Se les aumenta los impuestos a los que no tienen y se les reduce los pocos programas que se les apoyan, ¿no? ¿Cómo ven este tipo de medidas que se está adoptando la Unión Europea hacia los países pequeños? Porque esos son países pequeños que no tienen un PIB enorme, no tienen una gran producción como lo es Chipre, como lo es Italia. O sea, son países que si bien estaban creciendo, están en vías de desarrollo, de repente les quitas esto, ves que están en una crisis, los apoyas, pero les pones restricciones, como lo hace el Banco Mundial y el FMI. ¿Cómo ven estas medidas? Las reducciones en el gasto público es por la mayoría de los estados que tenían políticas todavía de estado de bienestar, como era el caso de España, donde gobernaba el Partido Socialista Obrero Español. En este caso, las nuevas recomendaciones, porque dicen que no está tan intervenido España, pero está totalmente intervenido, o en este caso también Grecia. Ya se ha dejado mucho de lado Grecia, pero bueno, mucho se consideró si entraba o no entraba a la Unión, si salía de la Unión Europea. Ese tipo de recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pues solamente son medidas restrictivas que solamente van encaminadas a reducir el gasto público que tenían y a fiscalizar. No van a otra cosa más que a tratar de subsanar estos estados para que no se lleven a los demás. Entonces, no veo otra medida más que otra alternativa
digamos que a lo mejor fiscal. sí puede haber una nueva alternativa, ¿no? Pero igual incluye costos, incluye pérdidas a los bancos y a las empresas, ¿no? Que aceptan su pérdida por andar jugando, ahora sí que con el riesgo de andar dando dinero a quien no podía pagarlo, de financiar, de hacer estas especulaciones, burbujas, como le llaman en la economía, ¿no? Llegan a reventar, pues acepta que perdiste, ¿no? Pero como ellos no pierden, no quieren perder, pues ni modo, la población tiene que pagar los platos rotos, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Alberto? Bueno, a mí me parece una cuestión grave. Me parece que la clave para salir tal vez del rezago, salir de las crisis, no se trata solamente de reducir el Estado. No se debe continuar con esta medida neoliberal de adelgazar el Estado, adelgazar el gasto público y tomar medidas restrictivas, hacer recortes a la educación, hacer recortes a los subsidios, hacer recortes en cuestión salud, no sé, aumentar el tiempo para una jubilación. Me parece que no es el punto, no es la clave para poder salir de esta cuestión de crisis económica. Me parece que todo se basa en infraestructura y todo se basa en competitividad, en invertir en cuestiones tecnológicas, en invertir en cuestiones de educación y en intentar acabar con ciertos rezagos, no solamente el rezago económico, no solamente el rezago tecnológico, ir abonando a cada problema en conjunto para poder crear infraestructura que le dé a cada estado pues una posibilidad de salir adelante, de incrementar su producción, de incrementar su ingreso. Entonces me parece importante esta cuestión y dejar de lado la cuestión del individualismo, ¿no? Que también fue implantado por el neoliberalismo. Es una idea clarísima del neoliberalismo. Tú eres responsable de ti mismo y nadie más es responsable. Si tú no tienes trabajo, es por tu culpa. Si tú no tienes estudios, es por tu culpa. Y si tú no puedes salir adelante, no hay nadie más culpable que tú. Es dejar de lado esta cuestión, actuar en conjunto, Estado y sociedad, y crear un proyecto estatal, de nación, que pueda dar para llegar a una productividad, para llegar a un aumento del ingreso y para dejar estos déficits que pues se han venido dando con las cuestiones de crisis, con las cuestiones laborales, con las cuestiones de presupuesto, ir dejando de lado todo esto, pero solamente se puede dar haciendo un trabajo conjunto y no dejándose nada más a la autorregulación del mercado. A la regulación del mercado y a lo que digan los organismos del mercado internacionales y organismos económicos internacionales. No podemos dejarnos llevar solamente por esas medidas, sino que debemos tomar pues medidas internas, ¿no? Bueno, por desgracia se nos acabó el tiempo. Para finalizar, alguna idea muy breve que quisieran aportar. Bueno, solamente como aportar, en general estas políticas han traído varias consecuencias muy negativas. El legado se seguirá, como dije, renovando y bueno, esperemos que se renueve, bueno, que de estas crisis se aprenda algo. Este individualismo que se mencionó pues va a ir reproduciéndose y son medidas que actúan rápidamente porque no se ven a largo plazo, nunca se ve el conjunto de empresarios, academia o sociedad. Entonces son medidas rápidas, las cuales van encaminadas a una sola cosa, reducir la deuda fiscal o el déficit. Y bueno, me quedo con eso, de que va a actuar renovándose y solamente van a ser medidas rápidas. ¿Y tú, Alberto? Bueno, a mí me parece que debemos dejar en claro un punto importante. Como ya lo había mencionado, no se trata de hacer recortes, y si se trata de hacer recortes, es hacerlos a aquellas cuestiones
que son más favorecidas por el gasto público, sea, llámese honorarios para políticos, llámese sueldos para altos funcionarios. Me parece que es el punto. Y como lo mencionaba Aaron, no debemos tomar simple y sencillamente el camino de lo inmediato. Debemos hacer una conjunción de un proyecto a largo plazo, como sería, por ejemplo, la cuestión de la educación, para reducir la violencia, para reducir el analfabetismo, para reducir el hambre, aunado a proyectos que tienen que ver con la inyección directa de fondos mediante proyectos para favorecer a la sociedad. Me parece que se debe actuar en conjunto y esa es la clave para poder pues dejar todos estos rezagos y todas estas cuestiones de crisis fiscal de lado. Ok, pues terminamos por esta noche. Muchas gracias por vernos y esperamos en un siguiente análisis de las principales noticias y coyunturas que se dan. Muchas gracias.